SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Donald Trump asalta la Reserva Federal. Eso es lo que ha hecho esta pasada madrugada y lo que ahora mismo hace temblar todos los mercados. Ha abierto una investigación para cesar al gobernador de la Reserva Federal, a Jerome Powell, y de fondo en realidad lo que hay es un intento de destituir al gobernador de esa Reserva Federal, es decir, de terminar con la independencia del contrapoder económico por excelencia, la Fed. Así que hoy el movimiento de Trump es algo más que una anécdota, es la categoría de un presidente que está intentando terminar con los contrapoderes también económicos. Vamos a leer qué significa a fecha de hoy, qué implica a partir de ahora y qué reacciones está provocando. Hoy todos los gobernadores de Reserva Federal vivos, todos ellos, han firmado un manifiesto diciendo esto es política de tercer mundo, de país en desarrollo. Así está jugando Trump este asalto también a lo económico. Hoy asalto a la Fed, hoy Donald Trump intenta llevarse por delante la independencia de los bancos centrales, aquí, en Hora 25 de los negocios. Well, thank you very much. We're looking at the construction, and we're with the chairman, as you know. Chairman, come on over. Esta fue la visita de Donald Trump a la Reserva Federal y a las obras de renovación de aquel edificio. Este es el escenario del asalto a la Reserva Federal. Donald Trump ha intentado esto, el asalto al bastión de la independencia económica, de la credibilidad económica de Estados Unidos. Lo ha hecho abriendo una investigación contra el gobernador de la Fed, contra Jerome Powell, por un supuesto sobrecoste en esas mismas obras de restauración del edificio del Banco Central. You're including the Martin renovation. You just added. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. Donald Trump le ha acusado, incluso en aquella visita, de gastar demasiado, de inflar los presupuestos. Powell, con una corrección absoluta, decía no, en absoluto, se está equivocando, incluso en las contabilidades. So we're going to take a look. La obra acumula 700 millones de sobrecoste sobre un presupuesto de 2.500. La Fed dice el edificio no había sido rehabilitado desde el año 1900, tiene amianto, tiene daños y eso ha encarecido esta obra. Pero toda esta denuncia, todo lo que se está diciendo de una obra que se ha inflado y cuesta más, todo esto es una excusa, otra más. Trump está intentando, con esta excusa, destituir al gobernador del Banco Central, destituir al hombre que no le obedece, que no abarata el dólar, que no abarata los créditos, que no abarata los tipos para que la gente se endeude más, tal y como Trump pretende, y al que ha amenazado una y otra y otra y otra vez. La última vez esta. I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Diciendo, si lo quiero fuera, lo voy a echar rápido, tan rápido como que esta pasada madrugada se ha conocido que se le ha abierto una investigación penal por inflar el presupuesto de esa obra. Insisto, no es una cuestión de obra, es una cuestión de asalto a la Reserva Federal, a la independencia de la política monetaria, en forma de denuncia, pero con mucho tras esta denuncia. Así que vamos a ir por partes, primero la denuncia, después lo que esconde. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿En qué consiste esta denuncia? Es una escalada más en los intentos de Donald Trump de destituir a Powell como presidente de la Fed al no rebajar a su gusto los tipos de interés. La Casa Blanca le acusa formalmente de mentir al Congreso sobre el coste de unas obras en la sede de la Reserva Federal y aunque Jerome Powell hasta ahora había sido discreto ante estas presiones, mantenía perfil bajo, ayer denunció públicamente la investigación en un vídeo. En él alerta del peligro de la independencia del Banco Central y declara que
que esto va de intimidación y de presión política. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve Denunciando the que la public. amenaza de estos cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas basándose en el mejor criterio y no según las preferencias del Serve the presidente. public, rather than following the preferences of the president. En cualquier caso, Javier, este grado más en la campaña de presión preocupa a bolsas y mercados y algunos expertos aquí lo interpretan también como una alerta al futuro presidente del Banco Central, porque recordemos que a Powell le quedan apenas 5 meses en el cargo. Sobre esta denuncia, oficialmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice no saber nada. In a phone interview with NBC News Sunday night, President Trump denied having any knowledge of an investigation or that he would use one to pressure Powell. Quote, "No, I wouldn't even think of doing it that way," the president told me. Esto es lo que ha dicho Donald Trump a la NBC. No sabía nada, pero la investigación de la Fiscalía tiene todas las huellas dactilares de Donald Trump en cada folio. Exige el análisis de las declaraciones de bienes del propio Powell. Exige un examen del modelo de gasto, pero sobre todo viene firmada por Jeanine Pirro, una aliada de Donald Trump que ha sido nombrada para la Fiscalía justo hace un año, justo cuando Donald Trump llamaba cabeza hueca al responsable, al banquero central de Estados Unidos. But he just doesn't want. He's a knucklehead. But we'll see how that. We'll see how he's listening to this. That's a strange conversation. But we like to say it like it is. Esta es la denuncia. E insisto, las huellas de Donald Trump en esta denuncia están sobre cada uno de los papeles. Pero a partir de aquí lo importante, ¿qué esconde esta denuncia? ¿Por qué esta denuncia es importante? Preguntar por qué es importante esta batalla es preguntar por qué es importante la independencia de los bancos centrales, porque esto es lo que se está asaltando. Y la respuesta es esta. Los banqueros centrales suelen mirar por el bien de la economía a largo plazo, no del gobierno de turno a corto, no de cada elección, sino de largo plazo económico. Miran qué es mejor, en el caso de la Fed, para contener los precios y para que no se dispare el paro. Los gobiernos buscan tipos bajos siempre, paro bajo siempre, pero con esos tipos bajos se pueden inflar burbujas, y burbujas como la inmobiliaria, lo hemos visto aquí. Así que la Reserva Federal independiente es la que determina si hay que explotar esas burbujas, a ser posible antes de que sean demasiado grandes, y si hay que echar el freno de mano, aunque al candidato presidencial le venga muy bien 3 meses más de gasto alocado o de hipotecas locas. La Reserva Federal, los bancos centrales independientes, trabajan en eso, en el bien de la economía, no en el bien del candidato. Y esto es lo que se está librando ahora. Esto es lo que ha leído el propio gobernador al que ahora se pone en jaque. Jerome Powell ha emitido un vídeo esta pasada madrugada, un vídeo extraordinario, jamás se publican cosas así, en la que dice literalmente que lo que está en juego es la independencia de los organismos económicos. This unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June. Diciendo, esta acción sin precedentes debe verse en ese contexto de amenazas y de presión continua de la administración. Esto no va de mi testimonio, es un pretexto. Based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. Se trata de saber si la Reserva Federal puede seguir estableciendo tipos en función de la economía o si ha de responder a la política de la intimidación. Or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Trump no está solo en un asalto político como hemos visto en Venezuela, Cuba, México, Groenlandia o Irán. Este es su asalto económico clave y este es el golpe final a la independencia de los bancos centrales. En una campaña que ha durado meses, pero que hay que acelerar porque Donald Trump tiene una urgencia. Se acercan las elecciones de medio mandato. Si las pierde, puede ver como un Congreso demócrata pide su cese, pide su impeachment. Así que lo que está haciendo es canibalizar al Banco Central para salvar su situación política y conseguir que bajen los tipos, la gente pueda gastar más y endeudarse más, independientemente de lo que le pase a la economía. Lo que busca es su salvación política.
y lleva meses haciendo exactamente esto, canibalizar la independencia de los órganos centrales, diciendo mes a mes a esa Reserva Federal y a su gobernador lo que tenía que hacer. He should have cut interest rates a long time ago. Fortunately, we get to make a change in the next, Hace 8 meses le decía y le dictaba tienes que bajar los tipos de interés y cuando Jerome Powell no obedecía, Donald Trump le amenazaba así. I'd love if he wants to resign. That would be up to him. They say it would disrupt the market if I did, but you know, there are many people say Me encantaría que renuncie al cargo y no creo que esto vaya a perturbar los mercados. Hasta el descaro más absoluto, diciéndole si usted me abarata los intereses, yo puedo incluso pagar menos en mis deudas, decía Donald Trump. Biden did a lot of very short-term debt, so we have short-term debt coming due, and because of this guy's rates. You know, if he'd lowered a point, I'd pay about a point less. Then if it lowered 2 points, I'd pay about. Así que esto es ahora mismo, primero, ese asalto a la independencia de los bancos centrales. Segundo, un golpe al actual gobernador, porque Jerome Powell va a dejar de ser el gobernador en jefe en el mes de mayo. Pero sigue siendo parte del Banco Central hasta enero de 2028. Y Powell ha dicho que podría seguir hasta enero de 2028. Así que Donald Trump no solo está intentando cesarle como banquero central, está intentando cesarle también como consejero del Banco Central americano. Powell esta madrugada ha sugerido que no va a caer y que no va a cesar. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed. Que a veces es necesario mantenerse firme frente a las amenazas. Así que esto es un golpe, efectivamente, a la independencia del Banco Central, esto es un golpe al banquero central y a su nuevo consejero, pero además esto es una advertencia al resto del sistema monetario, a toda la política económica. ¿Por qué? Porque Donald Trump además ha intentado echar de la Fed a Lisa Cook, a una consejera dentro de ese Banco Central que no le obedecía tampoco, a la que ha acusado de fraude inmobiliario y que tiene pendiente el próximo día 21 de enero un caso ante los tribunales. Donald Trump ha victimizado su posición diciendo que está cesando a todos estos miembros de los bancos centrales porque le odian, porque no bajan tipos por odio a Trump. But now we have a man that just refuses to lower the Fed rate, just refuses to do it. And he's not a smart person. I don't even think he's that political. I think he hates me, but that's okay, you know. He should. He should. I call him every name in the book, trying to get him to do something. I've been nice to him. I do it always. I don't know how to sell. Y diciendo, él me odia y me odia porque pese a que yo he sido amable con él, I do it every way in the book. I'm nasty, I'm nice. Nothing works. He's like just a stupid person. Incluso cuando he sido más duro, es un estúpido, dice literalmente, y no me hace caso. Insisto, todo esto es lo que se está jugando de presente. Pero ojo, esto no es solo un asalto a fecha de hoy. Esto es también, y sobre todo, una advertencia de mañana, de futuro, para quien a partir de aquí gobierne la política económica de Estados Unidos. El candidato central es un hombre al que va a designar Donald Trump. Pero es que Donald Trump también designó al gobernador al que ahora está intentando cargarse. Kevin Hassett es el asesor económico de Trump. En un conflicto de intereses monstruoso puede pasar de asesorar a Trump a ser quien debiera ser el contrapoder de Trump. Ahora mismo el favorito es este hombre, es Hassett. The bond market was telling us, hey, it's probably time to move. Certainly would have contributed at least a little bit to that thinking, but it Así wasn't que the bond Trump market. no está lanzando solo un mensaje al día de hoy, sino que está diciéndole a este o al gobernador que venga que, aunque él le designe, él le puede cesar, que su cargo independiente ya no lo es. Ahora depende de que Donald Trump le ratifique, le conserve o no. Todo esto que estamos viviendo hoy es un asalto gravísimo a los contrapoderes. De hecho, es un asalto que ahora mismo perturba a todos los mercados, que hoy ha hecho que el dinero busque refugio en el oro, busque refugio en la plata, busque refugio en escenarios que no se contemplaban. Donald Trump está desestabilizando no solo lo político para salvar su posición, sino también lo económico. Y es
tan grave lo que está ocurriendo que hoy todos los gobernadores de Banco Central vivos en Estados Unidos, todos ellos, y 4 ministros de Economía han condenado este asalto en un manifiesto conjunto, demócratas y republicanos. Los 3 gobernadores de la Fed vivos son Ben Bernanke, Alan Greenspan, Janet Yellen. La voz de Alan Greenspan es la voz de la sabiduría económica en Estados Unidos. If you go through the history of the Federal Reserve, especially in most recent years, you will find every president has an insight into how the markets work and where interest rates ought to be. Y es un hombre que ha denunciado cómo tradicionalmente los presidentes presionaban. 3 gobernadores de la Fed, Yellen, Bernanke y Alan Greenspan, y 4 ministros de Economía, Tim Geithner, Jacob Lew, quien sirvió bajo el mandato de Obama, Henry Paulson, uno de los catedráticos de economía a fecha de hoy, quien sirvió bajo el gobierno de Bush, o Robert Rubin, quien sirvió bajo Bill Clinton. Todos ellos han firmado un manifiesto conjunto en el que dicen: así como lo está haciendo Trump, se hace política monetaria en los mercados emergentes, con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y para el funcionamiento de la economía. En ese comunicado dicen: no hay lugar en los Estados Unidos para este tipo de violación a la ley, que es la fundación de nuestro éxito económico. Lo que tenemos hoy es de una enorme gravedad y a partir de aquí genera todo tipo de dudas. Santiago Carbó, especialista en política monetaria, catedrático de economía de CUNEF, exconsultor de la FED. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Javier. Señor Carbó, ¿tiene razón Trump? ¿No le están bajando los tipos porque le odian o tienen razón los gobernadores? Esta es la forma de cargarse la economía. Bueno, yo creo que tenemos que creer. Los últimos 30-35 años nos ha ido muy bien al mundo occidental creyendo a los bancos centrales y su independencia, creyendo su independencia. Es decir, no tocan los tipos de interés, no dejan de comprar unos activos u otros porque haya un gobierno de un signo político u otro, o les caiga mejor un gobernante u otro. Yo creo que se hace en base a datos, en base a estudios muy serios. Yo creo que Estados Unidos, con su crecimiento bastante fuerte y que además este año se puede reforzar, pues lógicamente tiene que ser muy cauteloso con los tipos de interés, como ha sido en el 2025, que ha bajado bastantes menos y se ha quedado muy por encima de los que hay en Europa, y en el 2026 tiene que seguir siendo muy cauteloso porque la economía va a crecer más. Y una economía que se sobrecalienta, si bajas los tipos, como desea la administración Trump, te puedes encontrar con una inflación que luego es muy difícil de luchar. Y por tanto, está absolutamente basada en criterios ortodoxos, criterios que siempre han funcionado, incluso funcionaron cuando empezó la guerra de Ucrania y se disparó la inflación y entonces hubo que subir los tipos. Y ahora, lógicamente, para que no haya inflación, pues no se puede acomodar tanto las bajadas como en otros sitios, porque es una economía que funciona y que va como un tiro. Entonces, entiendo que el peso de la deuda es importante y quiere abaratarlo la administración Trump, pero de ahí a meter esa presión creo que pierde muchos puntos, ¿no? La credibilidad de Estados Unidos como país y desde luego de su autoridad monetaria si al final cediera, ¿no? Aquí hemos vivido un pulso tradicional. Los presidentes siempre han intentado, escuchábamos a Alan Greenspan, presionar un poquito, hasta el punto de que hay un episodio famoso en la política monetaria que es el de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson llegó a empujar, cuenta la leyenda económica, contra una pared al entonces gobernador William McChesney, diciendo que había que bajar los tipos. Y pese a aquellos encontronazos, nunca la independencia de la Reserva Federal ha estado en cuestión. Ahora sí, ¿esto puede acabar con la independencia del Banco Central? ¿Esto cómo termina? Sí que puede acabar o la puede dañar muy seriamente, es decir, puede quedar minada si cede y el mercado lo detecta y empieza a bajar los tipos de interés o empieza a seguir la pauta que le están diciendo desde diferentes elementos de la administración Trump, desde el presidente al secretario del Tesoro y así, ¿no? Entonces, ahí es donde lógicamente tendríamos el gran riesgo. Si el mercado notara que ya no está siendo independiente la política monetaria. Pero ojo, como hay una renovación de la persona que va a dirigir la Reserva Federal, también si el mercado entiende que va a ser una persona que no va a tener la suficiente capacidad o independencia pues para tener ese liderazgo necesario para controlar la inflación, que es lo más importante,
pues lógicamente el mercado podría ponerse muy nervioso. Hoy es solo un elemento el que se hayan marchado algunos inversores a oro y a otros activos seguros, pero evidentemente ya hace unos meses notamos la presión sobre la deuda americana, los bonos americanos, porque había muchas dudas sobre qué podía pasar con el dólar si no tiene un mandatario, la Reserva Federal, que realmente sigan los criterios que el mercado espera, no los criterios que determinados políticos decidan, ¿no? Pues Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y exconsultor de la Reserva Federal, le agradezco hoy su análisis de esto, el asalto a la Reserva Federal. Un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Hoy, esta es ahora mismo la preocupación, porque esto ya ha empezado a pasar. Hoy el dinero se ha puesto muy, muy nervioso y ha empezado a buscar refugio en valores como el oro. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. El dinero se ha puesto tan nervioso con este movimiento que ha buscado refugio donde lo está buscando últimamente, en el oro, el valor que sirve de zona segura cada vez que hay nervios en el mercado. Hoy ha subido un 2,3%, lleva un 75% de ganancia en este último año, y en la plata, que ha subido un 7,3% hoy y que ha subido más de un 150% en el último año. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. En Wall Street la gente se ha deshecho de valores bancarios. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Pues el IBEX termina esta primera sesión de la semana por encima de los 17.600 puntos tras un pequeño avance de poco más de una décima. Los valores que mejor comportamiento han tenido son ArcelorMittal y Merlin Properties, que se anotan más de un 1,8% a su favor, seguido de Inditex, que se lleva un 1,35% en verde. El valor que más ha caído hoy es IAG, con un retroceso del 3%, seguido de parte del sector energético, con caídas de más del 2% en el caso de Acciona Energía o Solaria. Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Lo que tenemos y este asalto a la Reserva Federal, ¿esto se paga en mercado? Se paga en mercados. Se paga, por un lado, con una probable subida de los tipos de interés de largo plazo, porque una política monetaria inadecuada en el corto plazo supone más inflación a medio plazo y, por tanto, tipos de interés más altos a largo plazo, y también con una cierta fuga de capitales de Estados Unidos hacia otros mercados que tengan bancos centrales más ortodoxos. Por eso estamos viendo cómo hoy bajaban los tipos de interés de la deuda en la eurozona, mientras repuntaban un poquito en Estados Unidos. O sea que el movimiento de Trump puede acabar saliéndole caro a Donald Trump, que le sea más caro financiarse y que la bolsa no tire tanto. Sí, quizás no tanto a Donald Trump sino a su sucesor, pero el riesgo es que esa política para tratar de abaratar las hipotecas y la deuda del Tesoro de Estados Unidos pues acabe siendo contraproducente, y tipos más cortos a corto plazo acabe derivando en tipos más largos en los plazos más largos. A cortísimo plazo. Hoy se han visto posiciones deshechas, hoy la gente ha vendido banca. ¿Las entidades financieras, lo que tenga que ver con el dinero, ahora mismo se ha vuelto más sensible? No necesariamente. Esta es la semana en la que empiezan a publicar resultados todos los grandes bancos estadounidenses. Han tenido muy buen comportamiento en todo el año pasado y en el último tirón, así que es cierto que haya cierta toma de beneficios cuando puede haber algo más de presión, quizás también con un pequeño repunte de la morosidad, sobre todo en los segmentos subprime. Y última clave en todo esto. Todo este movimiento y Venezuela, Irán y Noruega y México y Cuba, todo esto está disparando todavía más el oro, la plata. Estos son los refugios en los que hay que estar. Bueno, son refugios peligrosos después de unas subidas tan espectaculares, completamente desligadas de los fundamentales tradicionales que movían el precio del oro, por la inflación, el precio, la evolución del dólar, los tipos de interés. Las dinámicas son clarísimamente especulativas. Podemos volver a ver episodios de corrección tan fuertes como los de noviembre, así que no estaríamos persiguiendo los precios. Hay que tener paciencia y esperar a correcciones para acumular. Pues Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, gracias por su análisis aquí con nosotros en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído este asalto a la Reserva Federal, Donald Trump intenta atacar también la independencia económica. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.